Mi nombre es David Pibicela, del segundo D1, y hoy vamos a ver cómo resolver este ejercicio, el número 17 del taller, sobre ley de Ohm y circuitos de serie y paralelo. Para empezar, necesitamos saber qué es un circuito en serie y uno en paralelo. El circuito en serie es el final de un componente o resistencia, en este caso, con el inicio de otra resistencia. Danos al final un inicio y un final entre las dos resistencias. En el circuito en serie, la corriente o amperaje es el mismo para todos los componentes que estén en serie, pero el voltaje depende de cada resistencia, depende de su valor óhmico. En el circuito en paralelo, es el inicio con el inicio de una resistencia o componente entre dos resistencias y final con final. En el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para las dos resistencias, mientras que el amperaje o corriente es diferente para cada resistencia. Ahora vamos a ver las fórmulas para calcular los circuitos en serie y en paralelo. Cuando es un circuito en serie, se suman su valor óhmico, por ejemplo R1 más R2 más R3. Por lo contrario, en un circuito en paralelo se utiliza la siguiente fórmula: 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y así sucesivamente según cuántas resistencias o componentes estén en paralelo. Ahora vamos a identificar qué componentes están en paralelo y en serie en nuestro circuito. Por ejemplo, aquí R1, R2 y R3 están en paralelo, y también R9 y R7. Así que utilizamos la fórmula para cada parte que está en paralelo. Así que saldría la resistencia equivalente 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y nos daría como resultado un ohmio. Para la resistencia equivalente 2, como está en paralelo, sería lo mismo, solamente que con menos datos: 1 sobre R9 más 1 sobre R7, y nos daría como resultado 8 ohmios. Y ahora ya está más simplificado el circuito. Ahora podemos hacer todas las resistencias en serie. Así que quedaría RQ3 o resistencia equivalente 3 igual a resistencia equivalente 1 más R4 más R5 más R8 y más la resistencia equivalente 2. Y nos daría como resultado 23 ohmios. Ahora, como segundo punto, necesitamos calcular la intensidad total. Para calcular la intensidad total necesitamos hacer el uso de la ley de Ohm, y como su fórmula dice, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso sería la intensidad total igual a voltaje del circuito sobre la resistencia equivalente 3, que nos dio, como anteriormente, nos dio 23 ohms. Reemplazamos los datos y nos da que la intensidad total es igual a 0.2608 amperios. Como tercer punto y último, necesitamos sacar las intensidades y voltajes parciales de cada resistencia. Tenemos que analizar cómo quedó al final el circuito. Como quedó una sola resistencia RQ3, revisamos sus componentes. ¿Qué compone esta resistencia equivalente 3? Y vemos que descomponiéndole quedaría como todas las resistencias RQ1, R4, R5, R8 y RQ2 quedan en serie. Así que definimos que en estas resistencias la intensidad total sería la misma, 0.2608 amperios. Y como la intensidad es la misma, podemos calcular el voltaje utilizando la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Calculamos de cada una utilizando esta fórmula.
y nos daría como resultado en la resistencia equivalente 1 a 0.2608 voltios, en el voltaje de resistencia 4 1.304 voltios, el voltaje de resistencia 5 a 1.304 voltios, de R8 1.0432 voltios y de la resistencia equivalente 2 2.0864 voltios. Ahora, como ya tenemos el voltaje de cada una, ahora podemos descomponer la siguiente, que sería la resistencia equivalente 1. Y como el voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual a 0.2608 voltios, eso nos dice que todas las resistencias que componen la resistencia equivalente 1 tienen el mismo voltaje, y eso coincide con el circuito que estaba anteriormente, las tres resistencias en paralelo, R1, R2 y R3, y procederíamos a calcular lo que son las intensidades, ya que el voltaje es el mismo de RQ1, que sería igual a 0.2608 voltios. Y con este dato podríamos calcular la intensidad de R1, R2 y R3, utilizando igualmente la ley de Ohm, despejando la intensidad, que quedaría voltaje sobre resistencia. Y nos quedaría que la intensidad de resistencia 1 es a 0.1304 amperios, la intensidad de resistencia 2 es a 0.0434 amperios, la intensidad de resistencia 3 es igual a 0.0869 amperios. Ahora procedimos a descomponer el voltaje de resistencia equivalente 2, como igualmente queda, sería igual que el voltaje de resistencia equivalente 2, todos sus componentes tienen el mismo voltaje, así que necesitamos sacar ahora sus intensidades, y como componen lo que compone la resistencia equivalente 2 es R6 y R7, eso significa que su voltaje es igual a 2.0864 voltios. Y utilizando igualmente la ley de Ohm, despejando la intensidad, nos da como resultado que la resistencia 6 nos da igual a 0.1738 amperios, la resistencia 7 a 0.0869 amperios, y eso sería todo, todas las resistencias parciales e intensidades. Ahora vamos a simular el circuito en un programa de simulación llamado Proteus, y vemos que todos nuestros resultados son correctos. Vemos que en la resistencia 8 el voltaje es de 1.04 voltios, lo cual nos dio en el resultado anteriormente calculado. Igualmente en el amperímetro, en la resistencia 4 nos da como resultado a 0.26 amperios, lo cual nos dio igualmente en las respuestas. De igual manera, el circuito en paralelo R1, R2 y R3 nos dio como resultado a 0.26 voltios, lo cual nos dice que está bien calculado el circuito. El negativo en R1, R2 y R3 es únicamente porque los cables del voltímetro están invertidos. Si se invierten nuevamente, si se invierten los cables, va a salir igualmente más 0.26 voltios. Es la única diferencia.